Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos. Tengo que empezar por hacer una aclaración. Yo no soy Alberto Ramos Cormenzana, porque Alberto, que como sabéis es presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia, por una causa de fuerza mayor no ha podido desplazarse a Sevilla y yo haré de suplente y procuraré hacerlo lo mejor posible. La séptima mesa redonda lleva por título Casos sin diagnóstico. Me acompañan Manuel Posada de la Paz, Silvia García Castellanos y Verónica Alonso Ferreira. Ya sabemos que el diagnóstico médico siempre es difícil, pero ocurre que aquí se convierte en un reto desmesurado. Ahora, casi al terminar las sesiones de trabajo, es pertinente la pregunta. Nos lo podemos preguntar. ¿Para qué sirve un congreso como este? ¿Cómo nos ayuda en nuestras necesidades reales? ¿Dónde nos ayuda? ¿Qué se le puede pedir y qué no se le puede pedir? Lo que vemos y escuchamos en el escenario, lo que se transmite a la calle, lo que se encuentra entre las bambalinas y quizá lo más importante, lo que no se ve, lo que está en los pasillos, que a veces es lo que nos justifica. En Sevilla es posible el encuentro. Manuel Posada dirige el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Es doctor en Medicina y Cirugía y me ha pedido que no me extienda en su currículum. Por eso diré solo dos cosas. Una, que dirige el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras y dos, que es autor de más de 150 publicaciones, investigador en numerosos proyectos de ámbito nacional y europeo y colaborador de varios consorcios internacionales relacionados con las enfermedades raras, los trastornos del espectro del autismo y la epidemiología ambiental. Manuel, tienes la palabra. ¿Qué es eso de un caso sin diagnóstico? Está definido qué es un caso sin diagnóstico. No voy a responder a esta pregunta porque la respuesta es no está definido. No está definido qué es un caso sin diagnóstico para entrar en un programa de casos sin diagnóstico. Cuando digo no está definido, no digo si está definido por nosotros o no. Es que no está definido por nadie. Porque en el programa europeo se define que es un caso sin diagnóstico, es todo aquel que tiene toda la secuenciación masiva del exoma hecho o del genoma y no se tiene un diagnóstico, mientras que la red internacional se es un poco más flexible y se baja un poco los niveles y se ponen otros términos cualitativos. Por lo tanto, no tenemos definido, estamos afrontando un problema serio. Desde el punto de vista de los pacientes, eso no tiene sentido, porque ellos saben muy bien que es un caso sin diagnóstico. Luego también hay otro problema, ¿para qué queremos un programa de casos sin diagnóstico? Es que no tenemos centros sanitarios que son fenomenales y que diagnostican. Bueno, hay respuestas para eso. Pero antes de dar respuestas voy a hacer algo que es importante. No podemos inventar la rueda está inventada. Hay un consorcio internacional de investigación de enfermedades raras en el cual tengo una presencia en el comité ejecutivo de los organismos financiadores por el nombramiento del Instituto de Salud Carlos III y dice tres cosas como objetivos claros del año 2020 a 2027. No han empezado el 2020 en 2017, pero es que el anterior objetivo lo ponía hasta el 2020, pero como se habían conseguido en el 2017, pues por eso se retrasó esta parte de los objetivos. Voy a centrarme nada más que en la primera parte, no en los otros dos objetivos. Primera parte dice que hay que diagnosticar a todos los pacientes, el reto es diagnosticar a todos los pacientes en menos de un año. Y luego, en aquellos casos donde no sea posible este diagnóstico, que la única estrategia es compartir la información. Bueno, ya nos está poniendo una pista a las preguntas que se podían hacer. Y las preguntas es, ¿por qué no se hace el diagnóstico en los hospitales? Cuando tenemos fantásticos hospitales, tenemos excelentes profesionales, nadie lo duda, se están abaratando los costes de los estudios genéticos y están haciendo el diagnóstico. Es que deben seguir diagnosticando, usando los métodos y los conocimientos que tiene la gente y utilizando los recursos que tengan. Lo que ocurre es que probablemente este sistema, el Sistema Nacional de Salud en general, o el autonómico, tiene que cubrir la primera parte del objetivo, es diagnosticar a los pacientes en menos de un año. Pero falta la otra parte, y la otra parte hay experiencia contrastada de que no se cumple por muy buenos hospitales que tengamos y por muy buenos centros que tengamos. Los primeros en implantar un programa de casos sin diagnósticos fueron los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, con todo su potencial.
desde el Centro de Análisis, del Centro de Investigación en Enfermedades Genéticas. Y con todo su potencial se encontraron con una gran bolsa de personas que no podían diagnosticar a pesar de todos esos esfuerzos. Y por eso viene muy bien la segunda parte del objetivo. La segunda parte del objetivo del consorcio internacional, que es aquellos que no se ha podido localizar un diagnóstico. En inglés utilizan una palabra que, haciendo una traducción muy literal, diríamos indiagnosticables. Aquellas personas que no son diagnosticables. No son diagnosticables porque necesitamos compartir por un lado y por otro lado la aplicación de nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías no solamente estamos hablando de la secuenciación masiva, aunque todavía para el Sistema Nacional de Salud, aplicada en condiciones adecuadas, más allá de lo que puedan ser paneles o otro tipo de estudios, pues se podría considerar una nueva tecnología. ¿Y por qué entonces un programa de casos sin diagnósticos? Por lo que estaba contando, porque no son suficientemente los esfuerzos, los casos son muy complejos, la clínica de los casos se superpone. Estamos acostumbrados a ver, nosotros en el programa siempre decimos, nos ha entrado otro caso igual que el resto. ¿Qué significa igual que el resto? Decimos, tiene un poquito de autismo, tiene un poquito de epilepsia, tiene un poquito del trastorno de neurodesarrollo, a lo mejor tiene una dismorfología. Así tenemos casos, así tienen los neuropediatras sus consultas de casos con este grupo. Luego está el grupo de los adultos, pero en el grupo de los niños esta es la tónica general y son situaciones muy específicas y muy concretas que a un clínico con experiencia, a un caso muy definido y ya conocido, le permite diagnosticar aproximadamente en menos de un año, pero cuando saltamos esa barrera y las cosas parece que van por un lado, pero no van por ese lado, se convierte que ni siquiera doctores como este famoso doctor que teníamos aquí es capaz de diagnosticarlos. Y nos encontramos también con la otra parte de la película, nos encontramos ante nuevas mutaciones de genes conocidos que no sabemos realmente si tienen implicación o no, y nos encontramos con nuevas enfermedades, literalmente nuevas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las características de los programas? ¿O cómo podríamos entender que es un programa? Tenemos muchos casos en esta bolsa, pero es más de los que podíamos esperar. Y podemos hacer una cosa, podemos comprar las mejores máquinas que hay de secuenciación en estos momentos, que las hay muy buenas, con una profundidad excelente, tener centros como el que propone el doctor Ivo Good, y pasamos a todos por la máquina. Y vamos a pasar a todos por la máquina, y ayer lo decía el doctor Ivo Good, dependiendo de los grupos, entre un 30, 40, con las validaciones y algunas cosas así más simples, podemos llegar, un 50 no llega a nadie, pero vamos a poner que un 40% se van a diagnosticar. Perfecto. Se van a diagnosticar con unas condiciones. Si estudiamos solo el caso, no se van a diagnosticar. Hay que estudiar a los padres a la vez. La mayoría de las veces, estudiando solo el caso, no se va a diagnosticar y eso es un problema que tienen los gerentes. Pero queda toda la otra parte de la tarta que pone ayer el doctor Ivo Good. La otra parte de la tarta no lo resuelven las máquinas. No lo resuelven las máquinas. Y entre medias de esa compartición de datos, que ya los tiempos se nos van de las manos a todos, porque incluso se nos meten en bolsas que hay que empezar a hacer estudios de investigación, hay que hacer otra serie de cosas que llevan mucho más tiempo, nos encontramos que hay dos formas de afrontar esto. Hay unas formas de acompañar a las familias, de poner el centro a la familia y acompañarlas y darle respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades, o simplemente decirles, tenemos el ADN, cuando tengamos dinero estudiaremos su caso. ¿Qué es lo que suele pasar? Por lo tanto, hay diferencias en los programas. Hay muchos programas, bienvenidos todos los programas, que aparezcan todos los programas que sean en España. En España además somos muy dados, en vez de 17 aparecerán 25.000. No pasa nada, son necesarios, pero hay diferencias entre los programas. Y yo me refiero a la calidad, a la atención personalizada y al respaldo internacional y al compartir los datos de verdad. Bueno, pues este es una parte del grupo, ¿no? El grupo, hay un núcleo duro del grupo, el grupo del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, con uno de los hospitales de Madrid, en colaboración, pero se ha ampliado. Y se ha ampliado a muchos. En concreto, en Virgen del Rocío nos están mandando bastantes casos. Entonces, ¿en qué consiste el programa? El programa tiene una fase previa, donde los casos pueden entrar o no, o se seleccionan, o se rechazan, o se posponen. Muchas veces la gente dice, ¿por qué no nos admitís? Porque los datos que nos estás pasando estamos encontrando que alguien te está estudiando. Y si alguien te está estudiando, nosotros no vamos a intervenir hasta que no llegue, ese alguien no llegue al final del estudio, o que nos comunique que no va a hacer nada más. ¿Por qué es eso? Porque ya nos ha pasado varias veces de encontrarnos en mitad de un proceso
habiendo invertido recursos de tiempo fundamentalmente, no solamente de dinero, y de repente que el otro grupo que no le conocíamos estaba trabajando y ha aparecido con el diagnóstico. Entonces, lo primero que hacemos es averiguar si hay una persona, un grupo que está estudiando. Y si hay un grupo de personas que está estudiando, le decimos al médico que lleva el caso que averigüe en qué situación está. La mayoría de las veces los médicos tienen problemas porque el ADN está circulando por el universo y no saben en qué está el estudio. Pero cuando intentamos encontrar eso, incluso cuando sabemos quién es el que tiene el ADN guardado esperando un proyecto, el dinero en un proyecto o ya trabajando en un proyecto, intentamos ponernos en contacto, llegar a acuerdos con ellos para ver si van a seguir, no van a seguir, e intentamos resolver ese problema para quitar un poco la angustia a las familias. Pero eso es una condición indispensable. No podemos estar trabajando en 3 sitios diferentes, desconectados y descoordinados. Necesitamos que las cosas se hagan de una manera concreta. Y eso es quizá uno de los escollos que muchos de los casos que nos consultan tienen. Una vez visto esto, la siguiente fase es más simple entre comillas, pero está clara, vamos a analizar cuáles son las características clínicas, muy en contacto con la familia, muy en contacto con los pacientes, con los médicos del caso, que llevan al caso. Procedemos a los análisis que haya que proceder, algunos se hacen en casa, como yo digo, en el hospital de origen, otros se hacen en los sistemas que nosotros tenemos, tanto genotipamos nosotros como genotipamos con el laboratorio del doctor Ivo Gut, con el cual colaboramos estrechamente, y pasamos a los análisis informáticos. Nosotros tenemos dos sistemas, lo que llamaban... Bueno, los profesionales conocéis el concepto de pipeline, que es que se hace una vez que ya las máquinas han echado fuera todas las lecturas del ADN. Nosotros tenemos 2 sistemas de pipeline. Uno, el que se utiliza en la propia plataforma de ArdiConnect, de la cual fuimos parte del proyecto y seguimos parte de lo que se llama Ardi Community, y la otra parte la hacemos dentro del propio Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Y son independientes, de tal manera que somos capaces de hacer un doble check por diferentes pipelines y hemos tenido éxito por los 2 lados. O sea, hemos encontrado cosas que en nuestro pipeline no sabían detectar en la plataforma del CENAC y en la plataforma del CENAC se han detectado cosas que por diferentes sistemas de filtrado no se habían detectado en nuestro análisis. Con lo cual, seguimos muy contentos con este doble pipeline porque es un sistema de seguridad en un análisis que, créanme, es complejo y los profesionales que están aquí lo saben. Y luego, cuando no resolvemos el caso o cuando lo resolvemos, tenemos algo que pega el salto. El salto es, si el caso tiene mucho de enseñanza, porque no es un caso muy conocido, lo comunicamos para que otros tengan esa experiencia. Y cuando el caso no es tan conocido, o nosotros no sabemos qué tiene, tenemos candidatos o incluso no tenemos candidatos, lo que hacemos lo ponemos en comunicación. Y lo ponemos en comunicación en 2 vías, en el proyecto europeo, en Solvit-IRD, y lo ponemos en comunicación con la red internacional que se formó en septiembre del 2014 y del cual somos miembros desde aquel entonces. Esas redes, luego más adelante lo pondré, se comunican con otra cosa que también citó el doctor Ivo Gut, porque luego mencionaré. Tenemos una página web donde más o menos estamos contando todo esto y tenemos aquí a los socios que tanto colaboramos desde el punto de vista científico como también con FEDER y de genes y objetivo diagnóstico. Este es un poco el ritmo de casos por trimestres que estamos recibiendo. Los picos que veis, más allá de la línea de tendencia, se deben a dificultades administrativas. Parece una bobada, pero nos influyen a todos. Concretamente, temas presupuestarios que hoy estarán de moda. No sé qué habrá pasado, si tendremos elecciones o no. Sí. Bueno, gracias por la información. No me ha dado tiempo a mirarlo. Bueno, pues dificultades administrativas. El año pasado una ley de contratos que salió nos dejó bloqueados a toda la administración del Estado para hacer ley de contratos. Bueno, pues todos esos picos son los que a veces las dificultades administrativas van más allá de lo que queremos. Y luego esta es un poco la situación del mapa geográfico que tenemos a fecha de hoy, donde estamos recibiendo casos de todas las provincias. Hay provincias que son muy pequeñas, que evidentemente no comunican casos porque no tienen, o por el problema de Navarra, que tiene su propio programa. En Cataluña también tienen su propio programa, pero colaboramos bastante con ellos. Y entonces, bueno, pues estamos ahí. Y el programa está expuesto en la sala donde estoy exponiendo. Esto es en una de las reuniones de la Red Internacional, en el Instituto Karolinska, en la misma sala donde se entregan los premios Nobel de Medicina, donde se deciden los premios Nobel de Medicina, lo cual fue importante. El conjunto, como nosotros vemos el programa de casos en diagnóstico y hemos ido poco a poco refinando la situación, es algo que hacemos en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que a veces es gran desconocido, está ahí, pero nadie sabe lo que hace. Bueno, pues hacemos muchas cosas. Tenemos un sistema de registro de pacientes, que muchos conocen, tenemos el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, coordinamos la Red Europea de Biobancos de Enfermedades Raras, hacemos un programa de casos sin diagnósticos, tenemos un sistema de recogida de variantes, tenemos un sistema, hacemos análisis funcionales, pero los análisis funcionales casi siempre colaboramos fuera, y ahora estamos en una línea de trabajo para incorporar una línea de terapia
que yo creo que es importante, terapias avanzadas. Y cumplimos o nos adherimos a los 3 objetivos del consorcio internacional. Hasta ahora, ¿cuáles son los resultados? Pues el 80% de los casos las mutaciones son lo que llamamos de novo. ¿Qué significan las mutaciones de novo? Porque si estamos haciendo solo el estudio al caso, no se van a detectar. A eso me refería. Si el 80% de estos casos problemáticos son mutaciones de novo, estudiando solo el caso no sabemos si es una mutación de novo o no, necesitamos a los padres. Y luego, desde el punto de vista del tipo de mutación, bueno, pues es una información mucho más específica, si son missense, si son praising o son stop-gain o cualquier otro tipo. Son diferentes tipos de mutaciones dentro de la clasificación de patogénicas que tienen en la clasificación de variantes genómicas y que, bueno, están ahí cómo es el porcentaje y la distribución. ¿Cómo son los números? Creí que me ibas a marcar algún tiempo. Bueno, pues los números son, hasta ahora tenemos, contando solo los cuadraditos azules, que son los que han sido analizados, porque el resto, los próximos 28, se van a incorporar rápido, porque eso ya tenemos los datos y estamos simplemente haciendo la interpretación, pasando por la fase negra, esa la caja negra que ponía el doctor Ivo Wood, y hay unos 21, pero bueno, 21 y durante estado en el Congreso tengo 2 o 3 más ya en lista que van a ser metidos en secuenciación, yo creo que antes de la primavera, pero tenemos una tasa de aciertos bastante grande. Y he traído también lo que pasa en los casos de Sevilla. En los casos de Sevilla, evidentemente, representan menos, pero representan unos cuantos. Tenemos una tasa de aciertos menor, tenemos todavía 6 casos pendientes y tenemos algún caso, en ambas situaciones, tanto en la parte general no, tenemos algún caso realmente que nos preocupa porque son de esos casos que no conseguimos el diagnóstico y la verdad es que no es una cosa nada agradable para los que estamos metidos en este programa. Voy a pasar este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí hay gente que conocerá alguna de las siglas que están ahí, como el CAT6A, son genes, estamos colaborando con 3 grupos del CIBERER ahora porque tenemos casos con esta misma mutación o diferentes mutaciones en este gen y estamos preparando la publicación porque es algo que realmente son de interés. Y tenemos genes, por ejemplo, el siguiente es un gen que se han descrito dos grupos de familias, una de 5 casos y otra de 7 casos en el 2018. Nosotros lo teníamos desde hace casi más de un año parado, sabíamos que ese gen podía ser la causa, no teníamos manera de poder estudiar ese gen, ahora se está estudiando, pero aparecieron esas 2 publicaciones del 2018 y pudimos adherirnos al diagnóstico. El último de los casos, el que está más abajo, el tercero lo estamos estudiando como casos de enfermedades nuevas. El último caso es un caso que básicamente es el primer caso que nos entró y que es una espinita que tenemos ahí clavada porque no conseguimos llegar al diagnóstico. Hace como un poquito más de una semana nos escribieron unos médicos que colaboran con nosotros del Hospital La Paz diciendo cómo va el estudio de este niño, porque este niño se nos va a morir, tenemos que hacerle un trasplante intestinal mañana mismo. Le dijimos, vamos a ver, te voy a mirar los datos. 2 horas después le dijimos, tenemos un gen, no lo hemos confirmado, tenemos que validarlo por sangre, que es un problema, pero cuidado, este gen, que es un gen que ellos no conocían a priori, se puede corregir si hacéis esto en la dieta. Por probar, luego si lo validamos no pasa nada, pero por probar, el fin de semana siguiente me dijeron, espectacular, de perder 2 litros diarios ha pasado a perder 400 mililitros. Anteayer la dije, se ha confirmado el gen, ¿cómo va el niño? Y me contestó esto. Espectacular. Ha estado 9 años con alimentación parenteral y el niño se ha curado con la dieta simplemente por la determinación de un gen. No hemos hecho reposición de fármacos, no hemos hecho terapias avanzadas, no hemos hecho nada. Simplemente con dieta. Esto es muy espectacular y a nosotros nos ha llenado de orgullo el haber podido contribuir a que un niño se salve. Y tiene 2 primas con la misma enfermedad. Enseguida me decía, vamos a estudiar a las primas. Digo, no te preocupes, las vamos a estudiar. Pero estas cosas también tienen estas cosas. No hay que hacer tampoco grandes avances. Es el conocimiento. ¿Por qué sabíamos que se podían curar? Tampoco teníamos la seguridad. Porque había habido una publicación de los que estudiaron esta enfermedad y este gen, que es un gen muy raro produciendo diarreas y enfermedad inflamatoria intestinal, y la habían estudiado fantástico, la publicación era fantástica, y en las últimas líneas decían, se pueden mejorar haciendo esto. Y dijimos, probar. Se lo dijimos a los médicos, probar. Y estamos todos expectantes de que esto se mantenga. Bueno, pertenecemos a la plataforma Articonet, pertenecemos a Solvaderi y pertenecemos al Massmaker Exchange. Massmaker Exchange, donde todos nuestros casos están comunicados con la red internacional y recibimos información de los otros extremos, de Decipher, etc. Ahora mismo también un caso que teníamos nosotros que estaba descrito en la literatura con un fenotipo y en nuestro caso tenía otro fenotipo completamente diferente y ya por fin nos ha contactado una persona porque le estábamos viendo diciendo este señor tiene un caso con el mismo gen y no nos contesta. Y al final nos ha contestado después de hacer la publicación, ahora ha hecho la publicación y ahora está muy interesado en nuestros casos y quiere estudiar nuestros casos. Vale, muchas gracias. Pero me da igual la publicación. El caso es que hemos coincidido que tenemos el diagnóstico.
Bueno, esto es como contamos los casos. Y yo creo que básicamente como mensaje es bienvenidos los programas de casos sin diagnósticos, bienvenidos. Pero vamos a trabajar coordinadamente y vamos a trabajar de manera armonizada. Muchas gracias. Hace casi 7 años, con muchísima ilusión, fui madre por segunda vez. Soñé todo el embarazo con lo que sería la llegada de mi segundo hijo a casa. Esta vez todos nos preparamos a conciencia. Ya sabíamos que ser padres no era una tarea fácil, pero jamás imaginamos lo que nos deparaba el futuro, ¿no? Jamás. El embarazo no había sido un camino de rosa, pero Pablo nació precioso. Un niño que inundó nuestra casa de alegría, ¿no? Un niño además sano. Pero algo cambió de forma inesperada en nuestras vidas. Sobre los 3 meses, como veis en la primera foto, Pablo era un niño que llamaba la atención por su sonrisa. Era un niño increíble y sobre los 3 meses, Pablo comenzó con unos episodios en los que, unos muy extraños episodios en los que abría los brazos, hacía un gesto con la boca. Esa segunda foto es una de esas primeras crisis que tuvo. Crisis a las que nadie le supuso ninguna preocupación. Acudimos a nuestro centro de salud en varias ocasiones, como madre preocupada, a exponerle que a mi hijo le ocurría algo, siempre tratándonos, pues, bueno, las mamás, ¿no? que nos preocupamos demasiado por todo. Por suerte y por intuición lo grabé. Un día lo grabé y acudí a mi pediatra a comentarle qué era lo que le ocurría a mi hijo. Mi pediatra no tuvo respuesta, no supo decirme qué le ocurría a Pablo, pero sí me alertó y me dijo que la próxima vez que ocurriera pues me dirigiera directamente al hospital en vez de a mi centro de salud. Así lo hice. Llegué al hospital en la siguiente crisis con muchísimo miedo, casi excusándome y con vergüenza, echándole la culpa a mi pediatra que me mandaba allí, pero que yo sabía que a mi hijo no le ocurría nada, ¿no? En cuanto vieron los vídeos de Pablo, ingresó de urgencia y comenzaron a hacerle pruebas. Ahí, pues, tuvimos un primer diagnóstico de mioclonías benignas. Bueno, aquello no sonaba nada mal, benigna. Siempre nos decían que antes de los 2 años esas crisis desaparecerían. Pero a los pocos meses tuvimos que empezar con medicación para epilepsia porque las crisis cada vez eran más continuas. Cuando pasaba un tiempo y no había crisis en Pablo, todos llegábamos a pensar y nos consolábamos en que eso ya iba a desaparecer. Pero no fue así, no desapareció. Empezaron las idas y venidas al hospital, empezaron infinidad de pruebas y comenzaron a surgir otros problemas en la salud de Pablo, cada vez más importantes. Y además comenzamos a notar pues, que su desarrollo se paralizaba. No teníamos respuestas, ninguna respuesta. Empezamos con las medicaciones y todas dejan de funcionar, crisis tras crisis y viendo pues cómo Pablo, ¿no? dejaba de ser ese niño y cómo nuestra vida pues, empezaba a formar parte de un hospital, ¿no? y de una angustia familiar importante. No tener un diagnóstico en muchas ocasiones nos lleva a tener millones de diagnósticos, no siempre acertados, y que además muchos de ellos son una loza que arrastramos durante la vida de nuestros hijos. En nuestro caso, uno de los diagnósticos que lo ha condicionado ha sido el diagnóstico de autismo. Un primer diagnóstico de autismo paralizó el seguir buscando la causa de la enfermedad de Pablo, porque tenía autismo y el autismo pues, lo explica todo en muchas ocasiones, ¿no? Todos esos diagnósticos los ha tenido Pablo y algunos más,
Tenemos una lista interminable a pesar de no tener un diagnóstico. El diagnóstico de autismo, ese primer juicio clínico que tuvo de autismo, fue una loza que no permitió que los profesionales estuvieran alertas a otras posibles consecuencias o a otras posibles circunstancias en Pablo, ¿no? Solapó totalmente pues que había algo más, que el autismo era muy secundario. Además, ese diagnóstico se queda por siempre en los informes y lo arrastramos. A día de hoy seguimos arrastrando ese primer diagnóstico de autismo, a pesar de que, aunque Pablo pueda estar o tener unas características dentro del trastorno de espectro autista, son las características menos significativas en la vida de mi hijo, ¿no? Nos decían, gracias a ese diagnóstico, también nos condicionó a nivel de otras muchas cosas, de tratamientos, de terapias y de cómo los profesionales veían a Pablo, ¿no? Veían a un niño con autismo. Entonces hay muchas cosas que no se han llegado a trabajar porque tenía autismo. Ahí quiero llegar, a no mirar a la persona a través del diagnóstico. El diagnóstico es muy importante, pero un diagnóstico nunca debe etiquetar. Nunca. Nosotros hemos tenido que pelear demasiado para demostrar que, aunque pueda compartir rasgos dentro del TEA, sus características son muy diferentes. Y a día de hoy, pues tenemos que seguir demostrándolo. Lo hemos demostrado tanto que, en contra de muchos profesionales que pensaban que un niño con autismo pues, no tenía ningún interés comunicativo, este es Pablo. Pablo, venga, tú solito, acuérdate, yo, muy bien, atrás, no seas tramposo, venga, ¿yo qué? Pablo, no seas tramposo, venga, yo quiero, muy bien, muy bien, Tablet. acuérdate arriba, Quiero tablet. ¿quieres tablet? ¡Toma! Muy bien. Quiero serpiente. Quiero serpiente. Una serpiente, vale. Hacemos una serpiente. Dicen que la serpiente es larga. Quiero. ¿Qué quieres? Quiero escuchar música. Ah, ¿quieres escuchar música, hermano? ¿Le canta? Quiero escuchar música. Venga, siéntate, Pablo, que te voy a cantar, venga. Bartolito era un gallo. Ahora, yo ya sé decir la E. Venga, Pablo, busca la E. Pablo, la E, busca. Muy bien. Pablo, la I. Yo ya sé decir la I. Pablo, la I. Y. Venga, escríbeme sapo. S, A, P. ¡Oh! ¡Sapo! Escríbemelo ahí. S, A, E. Cuidado. Sapo. Muy bien. Choca. Yo. Muy bien. Separa, espacio. Yo. Y. Soy. Soy. Pablo. A ver, Pablo. Venga, tú solo, Pablo.
Soy Pablo. Vamos a poner un punto. Muy bien. Pues este es el diagnóstico de Pablo. Detrás de... Detrás de esos miles de diagnósticos, no siempre acertados, hay una persona que tenía mucho que contar al mundo y nadie lo había dotado del apoyo técnico que necesitaba. Hemos pasado por situaciones muy duras, ¿no? Cuando escuchas que tu hijo pues, no tiene interés comunicativo, no quiere expresarse, tiene discapacidad intelectual grave, no tiene capacidad para aprender y en contra de todo eso te aventuras, en contra de todos los pronósticos y en menos de un año pues consigues esto. Todo esto nos ha hecho pasar por situaciones muy duras, muy duras. Principalmente porque no recibes un asesoramiento adecuado, pasas por infinidad de pruebas innecesarias. Nos ha afectado así, tanto, nos ha afectado a muchísimos niveles. En los tratamientos no nos hemos beneficiado de tratamientos adecuados, los hemos ido encontrando a bases de piedra en el camino. Pero sobre todo, ha creado muchísima incertidumbre en la familia, muchísima, muchas dudas, muchos miedos, mucha incomprensión, mucha soledad. Nos hemos sentido muy solos, desesperados y nos hemos sentido hasta culpables. A lo largo de estos 7 años en busca de un diagnóstico, yo he llegado a sentirme tan culpable que he llegado a pensar que igual a mi hijo realmente no le ocurría nada y la que tenía un problema era yo. Cambiar esos sentimientos no es fácil, no es nada fácil. Para mí, el servicio de atención psicológica de FEDER es un pilar fundamental para las familias en la búsqueda del diagnóstico, en todo el proceso de la familia. Pero no solo creo que el servicio de FEDER es fundamental, sino que además creo que sin duda todas las familias deberíamos contar con este apoyo en todos los hospitales desde el primer momento. Porque nuestra vida familiar cambió. Nunca más volvimos a hacer planes. Y además aprendimos a hacer las cosas según la salud de Pablo. Tuvimos que reestructurarlo todo y adaptarnos pues, a la nueva situación. Yo, personalmente, tuve que dejar de trabajar y aceptar ser su cuidadora. Aprender a marchas muy forzadas sobre terapia, sobre tratamiento, sobre nutrición, sobre genética, incluso derecho. Sin la atención psicológica creo que hubiera sido muchísimo más difícil, porque las familias en muchas ocasiones nos vemos obligados a adoptar papeles que no nos corresponden. En mi caso, una mayor coordinación entre los profesionales hubiera sido y sería esencial para poder dedicarme a lo que realmente me corresponde, que es ser madre. Mis conclusiones es que es muy necesario persistir en la búsqueda del diagnóstico, pero de manera coherente y coordinada. Cosa que nos ha costado muchísimo hasta que nos llegamos al programa de casos sin diagnóstico. Trabajando en colaboración con las familias desde una perspectiva de escucha activa, algo que también nos ha costado muchísimo, ser parte del proceso. Hay que mejorar y atender las necesidades médicas, tener un tratamiento adecuado, aunque no se disponga de un diagnóstico. Recibir una adecuada atención, incluyendo comunicación e información a compartir entre profesionales y familias. Es necesario. Proporcionar acompañamiento con atención psicológica a la familia y al paciente, como parte esencial en el duro camino hasta el diagnóstico. Acceder a las existentes ayudas de servicios sociales, educación y rehabilitación, a pesar de estar a la espera de un diagnóstico, porque el retraso en las familias
conlleva un notable empobrecimiento. Mejorar el conocimiento de los profesionales permite el acceso a una atención sanitaria adecuada. Es necesario mejorar la derivación de pacientes a programas específicos, como Spain UDP, el programa del que ha hablado antes el doctor Posada, el programa de casos sin diagnóstico, que estudia a mi hijo desde hace 2 años y al que llegué después de un duro peregrinaje y además siendo derivada por una asociación de pacientes. Es esencial que todos estemos sensibilizados sobre la situación que viven las personas sin diagnóstico y sus familias. Y ahora quiero enseñaros cuál es la diferencia entre estar y participar. Queremos la paz. Esto es Pablo por primera vez cantando en el cole con sus compañeros. A día de hoy parece que estamos cerca o muy cerca del diagnóstico, que sabemos que no curará ni cambiará la forma de ser de Pablo, pero sí que puede mejorar su calidad de vida. Pero sobre todo, creo que hará el camino más fácil a los futuros Pablos del mundo. Actualmente, el acceso al diagnóstico es uno de los desafíos más urgentes a los que nos enfrentamos. No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Gracias a todos los que nos habéis ayudado y acompañado en el camino, porque sin vosotros no hubiera sido posible. Y especialmente gracias al programa de casos sin diagnóstico, porque gracias a que llegué a vosotros encontré una forma diferente, encontré una calidad humana muy importante y sobre todo una colaboración con la familia que hasta ahora para mí era muy desconocida y creo que es la esencia del programa de casos sin diagnóstico. Muchísimas gracias a todos.